Ok chicos, el día de ahora vamos a estar resolviendo un ejercicio relacionado con el tema de unidad de carga eléctrica. Este es el ejemplo 1.1 que viene en la página 41, de su libro de electromagnetismo, que me dice lo siguiente. Me están pidiendo calcular cuántos electrones hay en una gotita de agua de 1 milímetro de radio, considerando la densidad del agua, que es igual a 1.0 gramos sobre centímetro cúbico, y la masa de una molécula es de 3.0 por 10 a la menos 23 gramos. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es pues obtener toda la información que el problema me está pidiendo y me está dando. Entonces, una de las cosas que me menciona es que yo debo de encontrar el número de electrones que va a tener la gotita de agua. Para eso me está diciendo que yo voy a manejar un radio que va a ser igual a 1.0 milímetros. Y me está diciendo que yo considere lo que es la densidad del agua, que este valor pues ya es una constante, ¿vale? Que es 1.0 gramos sobre centímetro cúbico. Y también me está diciendo que considere que la masa de una molécula de agua pues va a ser igual a 3.0 por 10 a la menos 23 gramos. Que estos valores también ya son unas constantes que nosotros lo podemos estar encontrando en nuestra tabla periódica de los elementos químicos. Entonces, aquí, como el problema pues me está diciendo el número de electrones que yo voy a estar considerando, pues entonces yo debo de tomar en cuenta lo que son las moléculas o la cantidad de moléculas que va a tener mi gotita de agua, porque me está dando este valor, lo que es el problema. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Entonces, nosotros conocemos que una molécula de agua pues está conformada por lo que es 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, esto quiere decir que yo voy a tener mi oxígeno y voy a tener los 2 hidrógenos conectados aquí al oxígeno. Entonces, yo sé que en mi tabla periódica de los elementos químicos, como están ordenados por el número de electrones o el número atómico, entonces yo sé que el hidrógeno pues cuenta con un electrón y el oxígeno cuenta con 8 electrones. Entonces, eso quiere decir que el total de electrones que tiene la molécula de agua pues va a ser igual a 10 electrones, porque como este tiene 1 y este tiene 1, son 2, y los 8 del oxígeno, pues va a ser un total de 10 electrones. Y aquí es donde yo me voy a basar, porque yo comparando lo que es la masa molecular con la masa de la gotita, pues haciendo esa comparación mediante la siguiente ecuación que me dice que la masa de la gotita, que es lo que yo voy a buscar, y dividirla entre la masa de la molécula, me va a dar el número de moléculas que va a tener mi gotita que yo estoy estudiando. Y al tener el número de moléculas que va a tener la gotita, pues yo lo multiplico por 10, que son 10 electrones que va a tener cada molécula de agua, para poder encontrar el total de electrones que va a tener el conjunto de todas estas moléculas que va a conformar mi gotita de agua. Entonces, como ya me está dando lo que es la masa molecular, lo que yo desconozco es la masa de la gotita, que es donde yo me voy a apoyar de la densidad del agua. Entonces, viendo las unidades que está manejando lo que es la densidad, eso me dice que a la hora de trabajar la densidad, pues va a ser igual a la masa sobre lo que es el volumen. Entonces, como yo quiero este valor de aquí, yo lo voy a tener que despejar y me va a quedar que, por lo tanto, la masa, en este caso de la gotita de agua, pues va a ser igual a lo que es la densidad del agua por lo que es su volumen. Entonces,
para poder trabajar con esta fórmula de aquí, pues yo también debo de conocer el volumen. Pero el volumen es otro valor que desconozco. Entonces, como la gotita de agua va a ser una figura geométrica que va a ser una esfera, ¿por qué lo voy a considerar una esfera? Porque el problema me está diciendo que va a tener un radio que va a ser equivalente a 1 milímetro. Entonces yo este milímetro lo voy a tener que trabajar con las mismas unidades que yo tengo aquí en la densidad en centímetros. Entonces aquí yo voy a tener que tener mucho cuidado y manejar las mismas unidades. Entonces estos milímetros yo los voy a convertir a centímetros y me va a quedar igual, que va a ser a 1.0 por 10 a la menos 1 centímetros, que este valor es el que yo voy a utilizar para poderlo sustituir en la fórmula del volumen, que la fórmula del volumen que yo voy a estar utilizando para la esfera pues va a ser igual a 4/3 de pi por lo que es el radio al cubo. Entonces esta es las fórmulas que yo voy a estar manejando. Entonces si yo quiero encontrar entonces esa masa que va a tener la gotita de agua, pues yo voy a agarrar lo que es la densidad, que van a ser 1.0 gramos sobre centímetros cúbicos, y esto yo lo voy a multiplicar por lo que es 4/3 de pi por lo que es el radio ya convertido a centímetros, manejando las mismas unidades, menos 1, y esto lo voy a elevar al cubo, ¿vale? Y todo este resultado pues va a estar multiplicando a lo que es la densidad. Entonces me dice que la masa de lo que va a ser la gotita de agua pues me va a arrojar un valor de 4.18 en mi calculadora, pero aplicándole las técnicas de redondeo pues vamos a tomarlo como 4.19 por 10 a la menos 3 gramos. Entonces ya tengo la masa de la gotita, que era lo que me hacía falta para poder encontrar el número de moléculas que va a tener mi gotita de agua. Entonces sustituyo. Entonces para poder encontrar el número de moléculas que va a tener mi gotita, pues yo utilizo la masa que ya acabo de obtener de mi gotita de agua y lo divido entre la masa molecular que va a tener lo que es esta molécula de agua al estar conformado por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Vamos a poner aquí 3.0 por 10 a la menos 23 gramos. Y esto me da como resultado 1.39, pero aplicando las técnicas de redondeo me va a quedar 1.4 por 10 a la 20, ¿sale? Moléculas. Entonces, estas son el número de moléculas que va a tener mi gotita. Entonces, quiere decir que dentro de esta gotita, pues voy a tener todo este número de moléculas. Entonces, sabiendo el número de moléculas y también sabiendo que cada molécula tiene 10 electrones, pues entonces ahora agarro el 1.4 por 10 a la 20 moléculas que va a tener mi gotita de agua, lo multiplico por los 10 electrones que va a tener cada molécula. Y esto pues me va a dar como resultado que va a ser igual a 1.4 por 10 a la 21 electrones. Entonces este es el número de electrones que va a contar mi gotita de agua, que tiene un volumen de un radio de 1.0 milímetros de radio. Entonces, con este ejercicio pues conocemos lo que son la cantidad de electrones y también la cantidad de moléculas que va a manejar esta gotita de agua al presentar este volumen que nosotros estamos obteniendo de esta fórmula que estamos aquí manejando. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar, este ejercicio relacionado con la unidad de carga eléctrica.